Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les pido perdón para empezar por mi acento, una mezcla del inglés canadiense y un andaluz de mucho tiempo investigando en el Archivo de Indias de Sevilla. Es para mí realmente un honor estar con todos ustedes para compartir más bien un proyecto bastante nuevo. Supongo que estaré hablando de la nueva cultura, de esa nueva cultura que hablamos en la última ponencia, del mundo digital y las humanidades, la historia y el mundo digital. Y voy a enfocar en una zona en la cual trabajo yo, la zona de lo que llamaban los españoles las provincias de la Florida, que realmente extendía por toda la costa atlántica en el siglo XVI. O sea, los de Virginia, de Boston, de toda esa zona, antes eran realmente parte de las provincias de la Florida. Por eso no me invitan más a Boston, ni a Virginia, ni a otros sitios. Pero bien, esa zona de la Florida realmente se queda al margen realmente de la historia de los Estados Unidos, pero también de la historia de América Latina. O sea, es una zona fronteriza que no ha llamado mucha la atención. Yo me acuerdo cuando empecé a investigar sobre la Florida, estuve hablando con un colega de Pensilvania y le dije que iba a iniciar una investigación sobre la Florida en el siglo XVI. Me felicitó. Un momento de silencio y me dijo, ¿y qué vas a hacer después de leer los dos documentos? Y pensé, bueno, así va a empezar la cosa. Hay millones y millones de folios sobre esa historia fronteriza de una zona hacia el norte del Imperio Español. Así que hoy les voy a hablar de un proyecto que lanzamos el año pasado, que se llama La Florida, el Archivo Interactivo Digital de las Américas. Y es un proyecto que llevamos ya bastante años investigando, desarrollando, y empezó realmente con una colaboración con la diócesis de San Agustín de Florida. Y en ese proyecto, hablando con el obispo de San Agustín, iniciamos un proyecto para digitalizar los documentos parroquiales de San Agustín, que es un archivo el más antiguo de los Estados Unidos. O sea, tiene documentación en el archivo parroquial de San Agustín a partir de 1594. Ya sé que para vosotros, para todos ustedes, 1594 es como si fuera ayer en términos de documentos, pero para nosotros son documentos bastante antiguos, de 1594. Entonces empezamos un proyecto para digitalizar estos documentos, que están realmente en un estado muy malo. Nosotros queríamos conservar la información que contenía ese archivo, pero como verá, algunos de los folios se parecen así. O sea, es lamentable la condición de algunos de los documentos que tienen mucha rotura, que se han comido los bichos, pero es un archivo magistral, es un archivo maravilloso. Entonces, con esto empezamos el proyecto ya hace más de 6 años. Digitalizamos el archivo entero. Ese archivo ya está disponible al público. Se puede ir a visitar la página red que tiene la Universidad de Vanderbilt, que fue, compañeros nuestros en el proyecto. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es lo que les voy a contar. Aquí está uno de los documentos que alguien, no sé quién fue, escribió sobre el documento, Baptisms 1598.
También un poco lamentable, pero bueno, así es. Ese documento aquí es un documento de muchos, muy interesante, porque contiene información que creo que para el tema del Congreso es también bastante importante. Este documento es un bautismo. Habla del padre Ricardo Artur, cura y vicario de esta santa iglesia. Bautizó a un niño llamado Lucas, legítimo de Juanes de Brán y de Agustina, India. A 17, y bueno, el mes está roto, de 1598. Lucas, que sepamos de momento, es el primer documentado mestizo de los Estados Unidos. Pero no dice la palabra mestizo. O sea, en esa documentación, desde ahora, desde que hemos empezado la investigación, la primera referencia que hemos encontrado de la palabra mestizo, mestiza, viene de 1686. O sea, entre 1594 hasta 1686 no aparece ni en los matrimonios, ni en los bautismos. Sabemos que Lucas era un mestizo. ¿Por qué? Porque Juanes de Brán, un nombre muy común en España, ¿no? Juanes de Brán era de Alemania. Vivía en San Agustín, se casó con Agustina, una india que vivía en un pueblo cercano que se llamaba Nombre de Dios. Y Lucas es, que sepamos de momento, el primer mestizo documentado en los Estados Unidos. Este documento también es un documento del primer matrimonio cristiano celebrado con 2 indios de los Estados Unidos. Es de 1594. En términos de la colección del archivo, es el documento el segundo más antiguo en todo el archivo. O sea, la primera entrada se nota un matrimonio entre 2 españoles. La segunda entrada es el matrimonio de estos 2 naturales, indios naturales de Nombre de Dios. Y aquí es un documento que no está en ese archivo, pero yo creo que ese documento forma parte de lo que es para nosotros una oportunidad, pero también al mismo tiempo una frustración de la marginalización de la historia de la Florida colonial, de la Florida española, en términos de toda la historia de los Estados Unidos. Porque ese documento también es un matrimonio. Y es un matrimonio celebrado en San Agustín de la Florida en 1565. O sea, unas semanas después de la fundación de la ciudad europea más antigua de los Estados Unidos, fuera de Puerto Rico. Entonces, ese matrimonio en San Agustín se celebró un cura que vino con Pedro Menéndez de Avilés en 1565, que se celebró entre un soldado de Segovia llamado Miguel Rodríguez y una señora de Sevilla, natural de Sevilla, que se llamaba Luisa de Abrego. ¿Qué sabemos de Luisa de Abrego? Luisa de Abrego fue una negra libre. Se casó con Miguel Rodríguez en 1565 en un acto público. O sea, el primer matrimonio cristiano que tenemos, y eso incluye Puerto Rico, que tenemos documentado, y eso es importante porque se celebraron muchos matrimonios antes en varias expediciones, etc. Pero ese matrimonio entre una negra libre, no esclava, y un español es el más antiguo que se han celebrado, documentado en los Estados Unidos. Y no forma ni parte del nuevo Museo de la Historia y Cultura Afroamericana del país. O sea, es completamente desconocido en el país.
O sea, mucha gente piensa que ese documento y estas cosas son invenciones. Entonces, ¿han visto estos documentos, cómo es la paleografía, el estado de la documentación? Y terminamos el proyecto y estábamos muy orgullosos de haber conservado toda esa información, de poder compartir esa información con el público. Pero la verdad es que, mira, ¿qué va a hacer un niño de 13 años con este documento? Un profesor de historia con ese documento, sin tener especialización en la paleografía del siglo XVI. O sea, es información que no está disponible al público, que no está disponible a los alumnos de escuela ni a los alumnos universitarios, menos los pocos desafortunados que toman mi clase de paleografía española durante 8 meses, pero más de ellos nadie. Me imagino que el público, o sea, los alumnos y el público en general, se sentiría más o menos igual que, yo creo que fue un cura del siglo XVIII en San Agustín que escribió esa frase sobre, o sea, en el primer folio de un libro de bautismos del siglo XVI, pero esa letra es letra del XVIII. Y eso es lo que escribió el cura al ver lo que dice el contenido de los documentos. Muy señor mío, este libro el diablo no lo puede ver, por estar tan malo que no le entiende una palabra. Entonces empiezo siempre las clases, el curso de paleografía, que mira, con paciencia van a asumir un conocimiento que ni siquiera tenga el diablo. Y los alumnos, bueno, venga, vamos. Entonces, el año pasado lanzamos La Florida, el Archivo Interactivo Digital de las Américas. Y voy a empezar hablando de lo que estamos haciendo con estos 9,000 páginas, folios de documentos parroquiales de San Agustín. Y es un trabajo, bueno, que llevamos ya casi un año. Es un trabajo que pensamos terminar en 2 años más. Tengo una colega al fondo que me dice, no, en 2 años es imposible. Es posible. Lo vamos a hacer en 2 años. Y lo que estamos haciendo es poco a poco, con estos polígonos, estamos transcribiendo todas las palabras de todos los documentos de bautismos, matrimonios, confirmaciones y fallecimientos. Entonces, con esa información, el usuario puede ir al sitio y solamente con el ratón ver lo que dice la palabra. Entonces, eso es lo que estamos realizando para que toda esa información esté a las manos de cualquier usuario. Y estamos haciendo transcripciones y traducciones para que toda esa información esté disponible al mundo hispano y también al mundo anglófono en los Estados Unidos. Que toda esa información por primera vez esté a las manos del público. Y con esto, con el apoyo y trabajando juntamente con el Instituto Nauta y con Edriel y con Magtel, estamos haciendo un portal donde el usuario puede realmente trabajar con estos documentos. Entonces se puede ir y buscar por fecha, por nombre, utilizando varios filtros en la búsqueda. Y estamos haciendo realmente lo que llamamos, es un exhibit, realmente una experiencia de archivo, pero en un portal digital. Puede ir a investigar, puede ir a crear infográficos,
Hay muchas formas, por ejemplo, de utilizar los filtros que estamos incluyendo en toda esa información. Se puede consultar información de varias secciones del archivo, se puede utilizar estos filtros por raza imputada, raza, género, causa de muerte, cosas así, para que el usuario pueda crear sus propios infográficos. Yo quiero saber cuántas personas murieron en esa década que eran negros libres, o esclavos, o quien sea. Entonces, toda la información de las personas que encontramos en estos documentos también formarán parte de la sección del portal que llamamos People. Realmente es un estudio prosopográfico, pero los compañeros de Nauta y de Edreal me dijeron que no, esa palabra no la vamos a utilizar en un portal para todo el mundo. Lo llamamos People, no estudio prosopográfico de la Florida, no, demasiado, parece muy aburrido. La sección de People es donde metemos toda la información biográfica que encontramos sobre personas que estuvieron en la Florida entre 1513 y 1821. O sea, es un proyecto sin final. De momento tenemos casi 5.000 personas en la base de datos, pero apenas hemos empezado. O sea, apenas. No hemos subido, por ejemplo, la información del archivo parroquial, que contiene más de 10.000 personas más. Los estudios que se han realizado sobre la migración española a las Américas en el siglo XVI dicen que la cantidad de españoles que pasaron a Florida durante todo el siglo XVI fueron más o menos 750. 750. Entonces, bueno, con razón, es una zona un poco marginalizada de toda esa historia, porque durante todo el siglo 750 personas no es nada. Hemos encontrado en el siglo XVI solamente trabajando 3 expediciones. Hernando de Soto, Pedro Menéndez de Avilés y Sancho de Archiniega, el famoso. Me imagino que todos saben quién fue Sancho de Archiniega. Bueno, igual en los Estados Unidos, igual en San Agustín. Lideró la expedición más grande a la Florida durante toda la colonia. Es un hombre casi completamente desconocido, menos en Portugalete. Era natural de Portugalete. Y en Portugalete hay una calle que se llama Sancho de Archiniega, pero nada más. Y bueno, entre estas 3 expediciones hemos encontrado ya identificados más de 3.000. O sea, 750 en todo el siglo XVI. En 3 expediciones tenemos más de 3.000. Entonces, es parte de la historia. No es que es desconocida. Bueno, es desconocida. Entonces, esa sección de People es una sección donde, con colaboración de investigadores de todo el mundo, vamos a meter información biográfica de todas las personas que encontramos en la documentación. Tienen que aparecer en un documento primario, no en un libro, una publicación secundaria. Hemos empezado un proceso de rodar pequeños cortes sobre personajes. Tenemos en el portal ya 3 videos que se puede ver. Uno de ellos se trata de la historia de Luisa de Abrego y el casamiento con Miguel Rodríguez, y personajes, digamos, menos conocidos. Y el plan, la idea es desarrollar esa parte para que los profesores y el público tengan acceso en otra forma de comunicación. Digamos, una especie de canal de YouTube
sobre la historia de la Florida, personajes, eventos, momentos, etc. Y son cortes de 4 o 5 minutos y aún menos diferencia. Ahí está la dirección del portal. Y el portal tiene 5 secciones. La sección de exhibits, donde vamos a montar en 2 años toda esa información de la parroquia. O sea, cada documento, cada transcripción, traducción y todas las personas que aparecen en estos documentos. Este trabajo de 2 años lo vamos a publicar después, que va a ser, que yo sepa, el único portal que tenga, digamos, estas cosas interactivas para trabajar documentos originales de la colonia. Y entonces, la sección de prosopografía es la sección de People. Mapping la Florida es una sección en la cual metemos mapas originales. Y con estos mapas lo utilizamos como una placa y metemos información, videos, otras cosas dentro del mapa para que el usuario pueda ver lo que dice el texto del mapa original y cuenta historias a través de ese mapa, en vez de poner solamente un mapa en un portal, que también es importante. Pero importante también que el usuario que no sepa manejar el idioma, no sabe realmente la historia del mapa, eso es lo que estamos haciendo allí. En la sección de Junior Scholars, de momento no tenemos mucho, hemos jugado un poquito con la paleografía, porque es mi intento que todos los americanos sepan manejar la paleografía española del siglo XVI. En esa parte se puede mandar email, mensajes de email, utilizando letras que sacamos de documentos originales del 16, 17 y 18, que es también muy divertido, pero tampoco no es la parte más, digamos, académica. Y Florida Stories son los cortes de los documentos. Ya les he contado que en la sección de People tenemos de momento casi 5.000 personas identificadas. Y yo hablaba de las expediciones españolas, porque claro que hubo 2 expediciones francesas en la década de 1560 a Florida, pero de las expediciones españolas a la Florida tenemos 2 expediciones de Juan Ponce de León, Pedro de Quejo, y estos realmente son algunas. Hubo más expediciones a esa zona durante ese periodo también. Lucas Vázquez de Ayllón, que fundó lo que se podría llamar el primer asentamiento español en territorio estadounidense. Fue un sitio que no sobrevivió mucho tiempo y todavía no se han encontrado los restos arqueológicos, pero se supone que era en una zona entre el estado actual de Georgia y de Carolina del Sur. Pánfilo de Narváez, Hernando de Soto, el padre Luis Cáncer, que fue compañero del fray Bartolomé de las Casas, un dominicano que quiso establecer una comunidad en la zona de Tampa. Él murió en Tampa apenas unos momentos de llegar, y los compañeros suyos decidieron, bueno, Florida no es para nosotros, vamos a México, y pasaron a México después. Tristán de Luna en la zona de la actual Pensacola, y bueno, al final Pedro Menéndez de Avilés, que fundó la ciudad de San Agustín. Y realmente la parte prosopográfica la empezamos con estas expediciones, porque siempre me preguntan los alumnos, y yo creo que es una buena pregunta, ¿quiénes realmente eran los conquistadores? ¿Qué sabemos de la gente que todos los libros
todos los libros americanos llaman conquistadores. Porque la pinta que tienen es la misma pinta que ese señor. Los conquistadores no sonreían, no sé por qué, eran muy sucios, violentos, etc., se vestían así. Tiene esa, cuando hace una comparación que hace en los Estados Unidos los textos entre los españoles que pasaron y los ingleses que pasaron. Es gente completamente distinta. Los españoles son así, porque españoles tampoco no se ríen, es gente muy seria. Los ingleses más familiares, les encantan compartir el pavo, etc. Y nosotros empezamos el proyecto buscando esa solución. ¿Quiénes fueron? ¿Qué sabemos de dónde venían? Su nivel de educación, soltero, casado. ¿Qué edad tenían promedio, la edad media de la edad de esa gente que llamamos conquistadores? Se suponía que la mayor parte venía del sur, de Andalucía, de Extremadura. Bueno, vamos a ver, vamos a comprobar de dónde venía en varias expediciones. Y los resultados de momento han sido iluminantes. Cosas que realmente no aparecen en las publicaciones sobre el siglo XVI en lo que es ahora los Estados Unidos. Pedro Menéndez fue contratado a establecer en la Florida 3 pueblos, 3. Solo 3. Y esto es lo que hizo en los primeros 3 años. Estamos hablando de 15 fortalezas, más que todo, fortalezas que llegaron hasta lo que es actualmente Tennessee. O sea, toda esa zona del norte de Carolina, hacia Tennessee, lo que es ahora Tampa Bay, Miami. Y claro que el único de estas fortalezas que sobrevivió el siglo XVI fue San Agustín. Los demás abandonados en los primeros años. El segundo más importante, lo que llamaron los españoles Santa Elena, que es en el estado actual de Carolina del Sur, sobrevivió 21 años, pero los demás unos pocos años. Y queríamos saber quiénes eran los que fueron con los españoles. Porque me llamó mucho la atención un documento que hablaba de los oficios de las personas que trajo Pedro Menéndez de Avilés a Florida. Canteros, albañiles, carpinteros, 21 sastres, herreros, cerrajeros, bizcocheros, 2 maestres de hacer cal, 4 curas. Solo 4 en esa expedición de más de 800 personas. Un trompeta, debería haber muy popular, ¿no? Que venga el trompeta. Un sombrerero, y para mí mi preferido es este. Un maestre de hacer cerveza. Me apunto a la expedición. Estas personas son parte de las personas que llamamos los conquistadores. Estos son los conquistadores. 17 labradores. Es esa gente. Entonces empezamos ahí. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Y en la investigación sobre Pedro Menéndez de Avilés, esa impresión de que la mayor parte o casi la mayor parte venía de Extremadura. Entre los 549 personas que hemos encontrado, solo 12 de Extremadura. Y muchos del norte. Muchísima gente venía del norte. Y además, había gente de todas las provincias de España.
catalanes, gente de Valencia, Murcia, de toda España. Venía en esa expedición. En comparación, mira la diferencia con la expedición de Hernando de Soto, que casi la mitad venía de Extremadura. Y de esa mitad, la mayor parte, y la gran mayor parte de ellos, venía de la provincia de Badajoz. De Cáceres, poco, pero de la provincia de Badajoz, y mucha de esa gente realmente venía de Portugal. Y decía en su licencia, soy de Badajoz. En otros documentos, unos años después, encontramos la información que realmente eran de Portugal y venía en esa expedición. Tenemos más información sobre todo sobre la expedición de Sancho de Archiniega, que pasó en 1566 con 18 barcos saliendo del sur de España, con más de 2.000 personas, una expedición enorme. Y todos los barcos llegaron, menos uno que tuvo que parar un tiempo en el Caribe por daños sufridos durante el traslado. Pero los demás llegaron a San Agustín en 1565. Hemos identificado más de 2.300 personas. De ellos, casi 1.800 eran naturales de España y 286 de momento. Es que trabajamos de una forma muy conservadora. Si no identifica de dónde era, no ponemos que era fuera de España. Pero os prometo de que Juanes de Copenhague no fue de España. Y él no está incluido en estos documentos, porque todavía tenemos el nombre, pero no tenemos nada más. Entonces, el número de los que vinieron en esa expedición fuera de España, yo lo pondría por ahí a 400 personas fuera de España, como el señor que se casó en San Agustín de Alemania. O sea, hubo... aquí también se puede hacer el infográfico de las zonas de donde venía la gente de Sancho de Archiniega, que también venía de todo el país, de toda España. Más personas del sur, claro, pero tampoco no el porcentaje de Extremadura que esperamos en estas expediciones tempranas. Y aquí está un mapa representando de dónde venía la gente que pasó en esa expedición de Sancho de Archiniega. El año pasado en el Archivo de Indias encontramos a 4 croatas marineros, gente de Finlandia, de Polonia, de Alemania, de Francia, muchas personas de Portugal, claro, de Italia. O sea, estas expediciones eran realmente una mezcla total. San Agustín, aunque fuera un pueblo pequeño, con 300 habitantes españoles al final del siglo XVI, más o menos 300 personas, pero entre ellas flamencos, españoles, portugueses y personas de Francia, Alemania, Italia, viviendo con esclavos, no esclavos, y también con poblaciones indígenas en el mismo espacio, en el mismo pueblo. Un pueblo que realmente tenía más o menos una pinta de esa mezcla que se suponía en el estado de la Florida es algo reciente, y no lo es. Es algo que caracterizaba San Agustín de la Florida desde el principio. Por ejemplo, tenemos el testamento, es el testamento más antiguo que hemos encontrado de momento, también de un señor de Alemania.
Y es un testamento de 1566. Bernard Jansson fue parte de la expedición de Sancho de Archiniega y murió en el barco a las afueras de San Agustín. Se contrajo una enfermedad y aquí está su testamento de un folio. Él no sabía escribir, así que no lo firmó de su nombre porque dijo no saber hacerlo. Con toda esa información también estamos metiendo información biográfica, las edades de las personas que pasaron. Entonces, con la expedición de Sancho de Archiniega hemos encontrado información para casi 500 personas. Y esas 500 personas tienen una edad medio de 25 años, pero lo interesante es que no se ve muy bien, pero aquí está edades entre 12 y 16. Y era, por mandado del rey, nadie tenía derecho a participar en esa expedición, nadie menos de la edad de 20. Y no es sorprendente que en las licencias muchas personas dicen, la mayor parte, cuando les preguntan cuántos años tienen, 20. 20, yo también 20, también 20. Y 5 años los encuentra otra vez en otro documento, ¿cuántos años tiene? 20. Pero tenía 20 hace 5 años. Y ya sé que para todos ustedes es sorprendente de que la gente mentía. También en el siglo XVI, la gente mentía y esas mentiras las queremos no solo encontrar en la documentación, pero preservar en el portal de la Florida. Esta expedición es yo creo que es una de las mejores documentadas, para la Florida, fácil. Pero yo creo que para todas las Américas en el siglo XVI. Tenemos, por ejemplo, lo que comían todos los días todas las personas en la tripulación. Apuntaba todo lo que comía. Todos los días los crímenes que pasaron durante el traslado de 78 días, la cantidad, eso realmente es la cantidad de carne, de pescado, el martes de tocino y queso, pescado y arroz los viernes, bizcocho, el vino, esa cantidad de vino, no sé si les parece mucho vino, pero esa cantidad de medio azumbre de vino puro a cada persona cada día. Que no está mal. Si no tiene un maestre de hacer cerveza, medio azumbre de vino, y eso claro que causó muchos problemas. Muchos de los crímenes que pasaron durante la travesía fueron por culpa de falta de vino, o me robó el vino, o el vino está con alguien echó vinagre o agua, etcétera, de estos. Tenemos también increíbles descripciones físicas de casi 400 individuos del siglo XVI, porque en la Florida no nos queda ni un retrato de ningún personaje. Nada. Entonces, con estas descripciones es lo más cercano que llegamos a cómo eran las personas. Como Pedro de Alenda, natural de Córdoba, de 18 años, largo, hermoso, moreno. ¡Wow! Largo, hermoso, moreno, 2 señales en la cara y la frente. Pobre Antonio García. ¡Wow! Ese señor tan hermoso de Córdoba y yo de Castilla y León, dice, redondo, gordo, de narices grandes. Y estos eran realmente las licencias de la época. Es como Pedro de Alenda probaba quién era. Yo tengo licencia para viajar y mira,
Y claro que gente vendía estas licencias en bares de Sevilla, de Sanlúcar, de Cádiz. Pedro de Lenda podría fácilmente entrar a un bar, ver a un hombre, claro, no tan hermoso porque no cordobés, pero podría encontrar a una persona y decir, bueno, largo más o menos, hermoso, pero te faltan las señales. Así que vamos a emborracharnos porque eso te va a doler mucho. Y esa persona podría convertirse en Pedro de Lenda a cambio de no sé qué. Y hemos encontrado ya, yo creo que 5 personas que fueron a Florida como personas que no fueron, que no eran, o sea, de personajes inventadas, de otras personas que tenían licencias. Francisco Delgado, por ejemplo, moreno, de cara pequeña, pequeño de cuerpo, encima del ojo izquierdo una señal. O sea, descripciones buenísimas de esas personas. Pedro Toés, de Asturias, alto, tocado de viruelas en la cara. Pensamos encontrar mucho más casos de personas tocadas de viruelas. Y de momento tenemos, yo creo que 5, 6 como mucho. Y la mayor parte de ellos naturales de las Canarias. Así que todo eso, para las investigaciones futuras hay muchísimas posibilidades. Entonces, con esa información lo metemos en esa parte de People. La idea que es a pasar el tiempo, vamos a hacer más retratos de personas. Lo hacemos de esa forma, digamos, más al estilo cómic, porque no queremos dar la impresión al usuario que son retratos reales. No queremos que el usuario piense que eran realmente como eran, la imagen como eran esas personas, que nos parece algo, o sea, no es una decepción, pero no queremos jugar con todo esto. Y la idea, con toda esa gente ya está metido en esta forma, en esta parte del portal. Y acabamos de empezar el segundo gran proyecto, que es un proyecto sobre la sociedad negra en la Florida entre 1513 y 1840, del cual no voy a hablar mucho porque veo que ya las pilas están bajando un poquito y llega el momento del café, pero yo creo que solo es importante saberlo, porque no es una cosa conocida en los Estados Unidos. Este año en los Estados Unidos se marca el 400 centenario de la llegada de lo que la gente piensa que fueron los primeros esclavos que llegaron a territorio estadounidense. Que llegaron en 1619, unos 20 esclavos al estado de Virginia. Nosotros tenemos personas del continente de África y de descendencia africana en la Florida documentada a partir de 1513. O sea, el aniversario de 1619, que es un aniversario nacional, está equivocado por 106 años, que para nosotros son muchos años. Este señor, por ejemplo, Juan Garrido fue participante, un conquistador libre, negro, que participó en la primera expedición de Juan Ponce de León. Y luego se juntó en la expedición que organizó un conquistador más famoso llamado Hernando Cortés. Y él participó en la conquista de México y él, en su probanza de mérito, dice que él fundó la primera capilla cristiana de la Ciudad de México. Un negro libre cristiano.
bueno, no es desconocido, pero yo diría que un 99% de la población estadounidense ni siquiera ha oído de su nombre. Y la última vez que estuve en la Ciudad de México, contando la historia de la Iglesia Cristiana en México, no se ha hablado nada de Juan Garrido ni de su capilla que hizo en la ciudad, que construyó en la Ciudad de México unos pocos meses después de la caída de Tenochtitlán. Y con esto acabo y les agradezco muchísimo y la nueva cultura, supongo. Venga, muchas gracias.